En el mundo de Kimetsu no Yaiba existen los demonios, seres que se alimentan de carne humana y no pueden exponerse a la luz del sol. Durante toda la obra se nos presentaron muchos de estos, que en su mayoría cumplían con un patrón que se repitió prácticamente hasta el final, y es que estos, antes de convertirse en demonios, fueron personas normales, con historias trágicas que nos hacían empatizar con ellos a pesar de los actos terribles que cometieron más adelante. Pero entre todos estos demonios hay una excepción, uno que incluso antes de ser transformado ya era un ser inhumano, uno cuya historia no genera empatía ni tristeza, sino que confirma que él es el único demonio que le hace honor a su título. Estoy hablando de Douma, la segunda luna superior, y es justamente de él que va a tratar este video. Así que sin más, hola, soy Jess, me gusta hablar de anime y hoy te voy a hablar sobre el único demonio real de Kimetsu no Yaiba. Para empezar a hablar sobre esto, primero quiero que recordemos quién es Douma y cuál es su historia. Y de una vez les advierto que este video contendrá spoilers del manga, así que están advertidos. Douma se nos es presentado por primera vez en la reunión de las lunas superiores, luego de la muerte de Gyutaro. Aquí Douma resalta por encima del resto de las lunas por su actitud. Mientras Akasa está furioso y Kokushibo se mantiene en silencio y se muestra imponente, Douma se muestra extrañamente relajado. Ni siquiera cuando habla con Muzan cambia su actitud, él está ahí sonriendo e interactuando con los demás. Aquí también se nos deja ver que las demás lunas le tienen cierto rechazo o que por lo menos lo consideran molesto. Pero esta actitud despreocupada y amigable no es carisma, es una fachada que esconde un vacío absoluto. Pero para entender mejor todo esto tenemos que remontarnos al pasado de este. A diferencia de los demás personajes de la obra, el pasado de Douma no es uno trágico o triste que te haga sentir lástima por él. Nació con unos ojos multicolores hermosos y un cabello inusual, lo que llevó a sus padres, quienes eran personas bastante disfuncionales, a fundar el culto de la fe del paraíso, poniendo a Douma como líder y adorándolo como un dios desde que era un niño, haciendo creer a los devotos que él podía escuchar la voz de los dioses, cosa que era mentira. Desde que tenía uso de razón, Douma carecía por completo de la capacidad de sentir emociones humanas. No conocía la alegría, la tristeza, la culpa, ni mucho menos la empatía. Mientras los seguidores del culto lloraban ante él buscando consuelo para sus miserables vidas, Douma no sentía compasión. Lo único que sentía era una profunda y cínica lástima. Los veía como seres inferiores, tontos y patéticos que se aferraban a deidades falsas porque eran demasiado débiles para aceptar la realidad del sufrimiento. El nivel de su desconexión emocional era tan extremo que cuando su propia madre asesinó a su padre tras descubrir una de sus tantas infidelidades y luego se quitó la vida tomando veneno frente a sus ojos, la única reacción de Douma, siendo apenas un niño, fue quejarse de lo molesto que era el olor a sangre que había quedado en la habitación y que tenía que limpiar todo. Por esto mismo, cuando cumple 20 años y Muzan lo transforma en demonio, realmente no fue una maldición ni una salida desesperada para escapar de la muerte, fue simplemente el paso lógico de su existencia. Muzan no transformó en demonio a un ser humano roto que podía corromper. Lo que hizo fue darle un cuerpo inmortal y habilidades terroríficas a alguien que desde su nacimiento no tenía ni una pizca de humanidad. De hecho, creo que por esto mismo en el manga el momento de su transformación apenas es mostrado como una pequeña viñeta, a diferencia de Akasa o Kokushibo, donde tenemos escenas completas de cómo fue el encuentro con Muzan. Básicamente porque él ni siquiera le da importancia real a esto. Fue simplemente un paso más en su existencia. Y aquí quiero seguir con las comparaciones con Akasa y Kokushibo, ya que si comparamos sus pasados y sus motivaciones con las de Douma, entendemos aún más cómo este es completamente diferente a las demás lunas. Si analizamos a Akasa, su transformación nace del dolor absoluto, de la impotencia humana de no haber podido proteger a su padre ni a su prometida. Su maldad como demonio está ligada a un quiebre emocional sumamente trágico. Él es un hombre roto. Por otro lado, Kokushibo se convierte en demonio por culpa de la envidia enfermiza, el orgullo herido y ese miedo tan humano a envejecer y ser olvidado bajo la sombra de su hermano Yorichi. En ambos casos podemos ver un rastro de humanidad. Sus motivaciones, por muy retorcidas que se volvieran, nacieron de sentimientos reales que cualquiera de nosotros podría llegar a comprender en una situación extrema. Pero con Douma no hay nada de eso. Él no se convirtió en demonio por amor, por dolor o por debilidad. Él ya era un manipulador cínico que miraba a la humanidad desde arriba antes de empezar a devorar personas. Mientras Akasa y Kokushibo
buscaban llenar un vacío que se les dejó en su vida humana, Douma abrazó la inmortalidad simplemente para seguir jugando a ser un falso dios a una escala mucho mayor. De hecho, también podemos ver un contraste entre ellos a notar que aunque sean demonios, tanto Kokushibo como Akaza aún conservan rasgos de humanidad dentro de ellos. Akaza se niega a comer mujeres porque su subconsciente retuvo el profundo amor y el deseo de proteger a su prometida, lo cual le impedía atacarlas. Kokushibo aún mantiene esa envidia y complejo de inferioridad hacia Yorichi aún luego de 400 años. Por eso, cuando Himejima hace una pequeña alusión a él, Kokushibo se irrita tanto. Estos gestos sirven para que te des cuenta de que antes de convertirse en demonios fueron humanos y que aún arrastran cosas de su vida pasada. Pero con Douma no pasa esto. Él no está pegado a un código de honor ni nada de su pasado. No se abstiene de comer mujeres como Akaza, de hecho es lo que más consume, ya que él cree que aportan muchos más nutrientes que los hombres, lo que le permitía aumentar su poder rápidamente. Tampoco tenía un complejo con que Kokushibo estuviera por encima de él, entendía que era alguien más fuerte y que no valía la pena intentar enfrentarlo. Su mentalidad es puramente pragmática, no hay honor, no hay códigos, solo la lógica retorcida de un depredador que finge ser un salvador. Y es que esta fatal falta de humanidad no solo lo pone por encima de Akaza o Kokushibo en cuanto a pura maldad, sino que, si me lo preguntan, lo convierte en un concepto de villano muchísimo mejor trabajado que el propio villano final de la obra. Y en esta parte del video tengo que ser sincero con ustedes. Muzan es probablemente una de las mayores decepciones que me llevé con un personaje en su momento. De verdad que me parece un villano pésimo que pudo haber sido trabajado mucho mejor. Empezó siendo un villano misterioso e interesante que aparecía para farmear aura y soltar alguna que otra frase cada cierto tiempo, y acabó siendo reducido a un tonto. ¿En serio nunca se te ocurrió que la flor que estuviste buscando por 1000 años podía salir de día? Ni por un momento se te pasó por la cabeza, ¿es en serio? Además de que su pasado y su motivación para hacer todo lo que hizo se me hacen demasiado flojas. Muzan no tiene una filosofía, no tiene una visión, es simplemente un hombre enfermo que obtuvo demasiado poder y vive aterrorizado con la idea de perderlo. Si lo comparamos con Douma, este se queda infinitamente por detrás como demonio. Muzan actúa por puro instinto de supervivencia, como un animal acorralado con delirios de grandeza que destruye a sus propios subordinados por pura frustración. Douma, en cambio, no le teme a la muerte porque sencillamente no le importa nada. No tiene el ego frágil de Muzan ni sus berrinches asesinos. Él analiza el mundo con una calma cínica que resulta 1000 veces más aterradora. Y lo más perturbador de su personaje es que él en verdad cree que es el bueno de la historia. Douma está convencido de que al devorar a las personas de su culto, especialmente a las mujeres jóvenes, las está salvando del dolor de este mundo miserable para hacerlas vivir eternamente dentro de su cuerpo, donde ya no sufrirán más. Esa distorsión total de la empatía es el verdadero horror psicológico de esta obra. Es por eso que el desenlace de Douma en el manga es la conclusión perfecta para su personaje, y nos regala una de las escenas más fascinantes y de las más malinterpretadas de todo Kimetsu no Yaiba. Tras ser derrotado por Kanao e Inosuke gracias al plan de Shinobu, la cabeza de Douma termina en el limbo conversando con el alma de la pilar insecto. En ese instante, al verse superado por una mujer físicamente más débil a la que él mismo asesinó, Douma experimenta algo nuevo. Siente que su corazón late con fuerza, que el rostro se le sonroja y con su clásica sonrisa le pregunta a Shinobu si eso que siente es el amor, proponiéndole que se vayan juntos al infierno. Muchos creen que este momento es una redención o una muestra de que recuperó su humanidad al final, pero la realidad es mucho más oscura. Esto es el clímax de su cinismo. Douma no siente amor real, siente la fascinación morbosa y egoísta de un psicópata que por primera vez en siglos se topó con alguien que logró romper su aburrimiento eterno. Es una imitación barata de un sentimiento que jamás llegó a comprender, pero a diferencia de Akaza, que fue salvado por el espíritu de su prometida, o Kokushibo, que muere arrepentido al mirar la flauta de su hermano, la autora no tiene ninguna piedad con Douma. Shinobu lo mira con un desprecio absoluto y lo manda a pudrirse al infierno completamente solo. Al final, Douma muere exactamente como nació, completamente vacío, rechazado y sin haber sentido una sola emoción genuina en toda su existencia. No hubo lágrimas, no hubo lástima, ni un pasado que justificara sus actos, y es justamente esa falta total de redención lo que me hace mantener mi postura. Douma es, sin dudas, el único demonio real de Kimetsu no Yaiba.
Igualmente recuerda que esta solo es mi opinión y que tú puedes dejarme la tuya acá abajo en los comentarios. Y si llegas hasta acá, te agradezco un montón por haberme escuchado. No olvides suscribirte y dejar tu like si te gustó. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós.